debemos encontrarnos una y otra vez y sufrir el uno por el otro una y otra vez, hasta que un día lo bendigamos todo. Ese día, el sufrimiento cederá, al menos el sufrimiento que engendró la ceguera, que nos doblegó como un bosque ciego en una tormenta. Entonces desembocaremos en un nuevo propósito y en la vida, como ríos que desembocan en el mar. Y ya no nos molestará la separación. Entonces, finalmente, no busques lo tuyo, se habrá convertido en verdad en nuestras almas. Y no nos faltarán fuerzas ni felicidad. Lo que acabas de escuchar pertenece a Christian Morgenstern y hoy nos acompañan estas palabras y este texto para charlar acerca de un tema que nos parece muy bello, que es importante que esté en este mundo, que es el tema de la pedagogía curativa, de cómo ejercitar la mirada, de cómo profundizar en el diagnóstico y crear lo terapéutico. Es la invitación que nos hacen hoy las invitadas del día de hoy en este espacio, así que le doy la más cordial bienvenida a Amalia Gervasi, que la hemos tenido por aquí un par de veces. Ella es profesora de educación primaria y especial, trabaja en una escuela estatal en integración y en un taller creativo para niños en situación de trauma. También imparte formación en diferentes áreas relacionadas con la antroposofía en forma virtual fundamentalmente. También acompaña a niños especiales y a sus familias en diferentes países. Acompaña a adultos a través del trabajo biográfico. Estudió en Suiza y Alemania pedagogía curativa, trabajo y coaching biográfico, pintura y pedagogía para niños en situación de trauma. Y Patricia Farese, ella estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, formó parte del grupo fundador y pionero de la medicina antroposófica en Argentina desde 1980 y en el año 2003 inició su propia comunidad médico-terapéutica en la que desarrolló un sistema integrativo multidisciplinario centrado en el paciente y su biografía en salud y enfermedad individual y familiar en cada situación que así lo requiera. En 2017 recibió su certificación internacional desde la sección médica del Goetheanum y actualmente sigue desarrollando su actividad profesional médico-pedagógica en forma virtual. Así que a las dos les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias a vos, muy bien. Muchas gracias, Carolina, también por aquí muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder charlar con ustedes de un tema que, bueno, me parece que es un poco nuevo, que hemos hablado un poco de él también. Y es interesante que, sobre todo, que las personas que no hayan tenido contacto con este tema lo conozcan. Entonces, me gustaría que primero nos compartieran qué es la pedagogía curativa. Mira, nosotros para comenzar a charlar contigo y con la gente que nos está escuchando, pensamos que la primera oración del llamado curso de pedagogía curativa de Rudolf Steiner es ideal para enmarcar esta charla y darle un pasito más a todo esto, ¿no? Y se las quiero leer para que tengamos esta frase todos nosotros. Steiner dijo en 1924, imaginémonos aquella época, tenemos un buen número de niños que, partiendo de su retrasado e incompleto desarrollo, han de ser educados o incluso curados en la medida de lo posible. Y esto lo dijo el 25 de junio de 1924. Nos parecía comenzar con esta frase, con esta cita, porque en el marco histórico y en el marco del desarrollo hasta estos momentos, esta cita puede ser muy importante para todos, ¿no? Este cambio de paradigma, unos años después de la Primera Guerra Mundial, de pensar que es unos niños retrasados e incompletos, y podemos ver qué significan estas palabras, podrían ser educados y
y curados en parte o dentro de lo posible, ¿no? Por eso nos parecía empezar con esto, porque con esta tónica se dio todo este ciclo de conferencias de este llamado curso de pedagogía curativa, que a mí por lo menos me enternece mucho que 3 jóvenes que habían empezado a trabajar con niños no tan pequeños y jóvenes en una zona de Alemania, personas jóvenes de 30 años, ¿no? Le dijesen a Steiner, no sabemos de qué se trata todo esto, necesitamos ayuda. Queremos comprender la situación de estos seres a los cuales ellos intentaban realmente por primera vez, por lo menos en Alemania, empezar a pensar que esos jóvenes, fruto de muchas situaciones, incluida la guerra, necesitaban y podían ser educados y guiados en este proceso de curación. Yo no tengo un gran conocimiento de la historia en la medicina, años, décadas, pero me da la impresión que a fin del siglo XIX, principios del XX, recién se llamaba la atención de los factores alterados de conciencia y de alteraciones de formación del cuerpo físico, pero sin demasiada intuición. No había otras cuestiones para hacer centro de las investigaciones. Estos niños o jóvenes especiales históricamente pertenecían a parte de la comunidad rechazada, ¿no? Ya desde la época de la Biblia o anterior, formaban parte de los locos, los deformes, la lepra, digamos, como que no se habían sacado esas impresiones sobre los seres, entre comillas, no normales. Y esto es un gran punto para nosotros siempre. ¿Por qué llamamos normal o anormal? ¿En base a qué concepto? ¿A qué medida? ¿No? Hoy pasaron tantas décadas y tenemos que volver a 1924, cuando un ser, pensando en forma humana correcta, pudo y tener el valor y el coraje de que todos de alguna manera, y esto venía como principios de la espiritualidad muy atrás, desde muy atrás, pero no tenida en cuenta en la sociedad común, de que todos portamos una cierta anormalidad. Desde el nacimiento somos ineptos para la tierra. Somos realmente el cuarto grado de evolución que lleva 21 años poderse sentir instrumento correcto de lo humano en la Tierra. Entonces, en todo ese rubro, Steiner tuvo el coraje de decirles, hay personas que se olvidan, hay personas que entrecortan su pensamiento, hay personas que tergiversan las palabras, hay personas que no se mueven bien, que no saben caminar o que se caen a cada rato o se distraen, que no se pueden concentrar. Y esos están dentro de lo que se llama vulgarmente normal. Y los deformes, los que tienen la cabecita para atrás, los que les salen los dientitos hacia afuera, los que no pueden fijar la mirada o su cuerpo se desarrolla en forma desarmónica, esos son los anormales. Bueno, por eso tenemos que volver al 24, porque él fue el primero que pudo ver la totalidad de toda la humanidad. Y creo que también esta cuestión de coraje que yo mencionaba antes y que Patricia ahora volvió a mencionar, tiene como hasta llegar a este curso de pedagogía curativa en Dornach, todo un camino que va como marcado por diferentes hitos de coraje. Cuando estas 3 personas llegan a Dornach a otro congreso, nada que ver, le preguntan tímidamente a Steiner si no podrían hablar de esos seres humanos que él había conocido cuando había visitado ese lugar de Alemania. Y Steiner les contesta, sí, es hora de hacerlo, ¿no? Este coraje para poner un tema a la luz de todos. Un coraje que tuvo
digo, este paso de Steiner de ir a Lauenstein en Jena, pero también este paso de estos tres jóvenes de empezar a preguntar, y con esa pregunta se desarrolló todo lo que está desarrollado y todo lo que queda a desarrollar en pedagogía curativa y en terapia social a partir del año 1924. Y realmente todavía queda mucho, ¿no? En ese sentido, ese cambio de paradigma tiene mucho que ver con ese coraje, tiene mucho que ver con los temas que con coraje también están presentados adentro de estas 12 conferencias. No eran temas habituales, salvo cuando Steiner los mencionaba en otras conferencias, hablar de la autoeducación del educador. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, que él desarrolle estas 12 conferencias con aspectos temáticos importantes que hacen a lo médico, aspectos temáticos importantes que hacen a lo terapéutico y a lo pedagógico, y que además le agregue que cada uno de estos seres humanos que va a estar acompañando, claramente de manera diferente, a niños o adultos, también tiene que autoeducarse, es como una cantidad de temas que no eran los propios del momento y que sí se pudo hacer, ¿no? Finalmente en ese congreso hubo solo 23 personas. Y de esas 23 personas se desarrolló todo el movimiento, y realmente muy rápidamente, por lo menos en Europa Central, hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque esa búsqueda, ese interés por encontrar nuevas formas, estuvo todo el tiempo presente en cada una de las 12 conferencias que dio Steiner, ¿no? Y también por primera vez, y tal vez un elemento interesante, es en esas conferencias se habló de niños concretamente, se los presentó, en algunos casos se los mostró, en algunos casos se habló de ellos, ¿no? Cosa que no se había hecho en otro tipo de conferencias. Pero no mostró adultos. Eso fue una parte del desarrollo posterior a él, me parece. Bueno, como siempre vemos, si uno mira la historia un poquito, Steiner nunca habló para miles de personas. Cuando él daba las conferencias para los obreros, eran multitudinarias porque eran multitudinarios los obreros en esas fábricas. Y él hablaba de la dignidad del trabajo y hablaba realmente de fortalecer el orden social nuevo, ¿no? Fraterno, libre, socialmente digno, y siempre centrado en el amor al trabajo. Pero eso se llenaba. Ita Beckman lo seguía a esas conferencias, pero las demás, las que eran de antroposofía pura, y más estas, que eran por primera vez puestas en aviso general, digamos, y mostrada, chicos especiales, chicos que debían ser acompañados, es lógico que hubiera pocas personas, pero esto marca cuando uno hace lo bueno y cultiva lo verdadero, además de su perfección, de su honorabilidad y de su gran camino de pensar correcto, esto es como una levadura, es como una masa. Los apóstoles eran 12. Hoy podemos decir que hay más de 3.000 millones o cuántos miles de millones de católicos o cristianos, no más, en el mundo. Bueno, con la antroposofía pasó lo mismo. Las cosas crecen en progresión geométrica porque el bien se siembra, lo bueno se toma y realmente progresa. Entonces, nunca nos interesa el número de oyentes o de participantes. Creemos que las cosas se plantan y creemos en la corriente de vida de lo moral y de lo bueno. Me acordaba de que en una charlita que tuvimos con Amalia, me acordaba de la vida de Einstein, y él fue un niño especial. Fue un alumno catalogado de inservible, de totalmente incorrecto, fantasioso, de una vida
de fantasía interior que no se conectaba. Él no encontraba un lugar en el mundo más que su ser interior y su cabeza para poder sentir que él podía pensar. Era totalmente inadecuado sus cualidades para lo que la época marcaba como obligatorio. Lo mismo pasa hoy con los niños fantasiosos, los niños pensadores, ensimismados dentro de los programas pedagógicos tradicionales. Lo mismo pasa hoy. Entonces, cuando hay una posibilidad kármica o biográfica de poder, detrás del impedimento, desarrollar la genialidad, aparece un Einstein. Y también tengo recuerdos como médica de experiencias extraordinarias cuando me llega la historia de un ser abandonado por sus progenitores, tomado por una enfermera neonatológica, que yo descubrí la historia de ella, lo toma para seguirlo digamos, cubriendo su vida, porque fue totalmente dejado de lado, era macrocéfalo, tenía paraparesias. Bueno, ella, como él no moría, se lo llevó a su casa, lo adoptó y lo ayudó a crecer. Era un gigante macrocéfalo y está totalmente registrada su vida, ¿no? Ella le enseñó a subir y bajar las escaleras, ella era chiquitita, flaquita, atándoselo a su cuerpo. Así le enseñó a caminar, a subir y bajar las escaleras. Cuando llega, ella puede contar su historia y hace su filmación, lo muestra él como concertista de piano. Bueno, esta historia a mí me llegó recién empezado mi contacto con la antroposofía. Y antes que los libros o antes que las especialidades académicas me tocó el corazón y el karma me trajo la posibilidad de estar cada vez más en contacto a través solamente y meramente de la medicina integrativa. Y esta historia que has contado, que es tan hermosa, a los que no seamos capaces de percibir, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué se despertó en ese ser? Amor, de parte de ella, una veneración por lo vivo, un amor y un respeto por el ser viviente y una confianza enorme en que de ella solo dependía mantener la vida, que todo lo demás estaba dentro de él. Él era ciego, tenía dificultades de escucha y tenía una macroglosia que no lo dejaba, o sea, una lengua muy grande, una disparidad en sus dientes que no lo dejaba hablar bien, no escuchaba. Y paso a paso, ella confiando, rezaría. No conozco su origen. No sé si ella rezaba, si confiaba religiosamente, pero todo lo que le acercaba, ella veía que él era como un cuenco vacío, ambicioso de llenarse. Todo lo que despaciosamente ella le enseñaba, él lo aprendía. Y cuando escuché el concierto de él, a mí se me caían las lágrimas, la verdad. Y yo, qué sé yo, tendría 28, 29 años, había nacido mi primer hijo. Fue impresionante esa experiencia. Sí, yo creo que lo que Steiner muestra y esta historia muestra, y Steiner lo muestra un poco a partir de su propia biografía, es cómo si los esfuerzos de diferentes áreas se aunan realmente, y esto también fue nuevo para 1924, pero también para hoy, los cambios en este proceso de educación, de nuevos pasos en el desarrollo. Tal vez no todos van a ser concertistas de piano, pero cada uno va a hacer lo mejor que puede siendo un niño de 9 años, de 10 años, de 5 años, o un señor o una señora adultos que necesitan ciertas ayudas para vivir, para hacer algunas cosas que no pueden. Pero para mí la pregunta es si nosotros, los supuestos normales, podemos todos, o si en realidad todos tenemos algo de esto incompleto y o retrasado de lo cual leíamos, ¿no? Y si uno es sincero y dice que sí, entonces va a encontrar que tal vez la ayuda que yo tengo que pedirle a alguien no es para levantarme, pero es para otra cosa. Y tal vez una persona con unas
discapacidad motora necesite otro tipo de ayudas, pero también tiene al mismo tiempo muchas otras capacidades, ¿no? Entonces, me parece que esa posibilidad desde la pedagogía curativa y desde la terapia social, pensarlo al niño como niño, pensarlo al adulto como adulto, uno que se autodetermina, ¿no? En general, con los adultos con discapacidad hay esta cuestión, yo decido por él tiene que hacer, no sé, estas terapias o este trabajo o estas cosas. El tema de la autodeterminación es propia de todos nosotros, seguramente con adultos con necesidades especiales va a haber que hacer algunas adecuaciones, pero hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Y este término, el de la terapia social, Steiner no lo puso en el curso, pero la realidad es que, por ejemplo, las 3 personas de Jena que le preguntaron algo, no estaban hablando solo de niños. No había jóvenes mayores de 21 años, pero había sí gente de 18, o sea, próxima a ser adulto. Y ellos lo que intentaban buscar es, y esto me lo imagino yo, preguntarse quién eres tú y qué podemos hacer juntos. Y para esa comprensión no alcanza con decir la persona es normal o tiene autismo o tiene tal otra cosa, ¿no? Una deficiencia mental o lo que cada uno piense. El cuadro es incompleto si yo pienso solamente que ese ser humano tiene una discapacidad motora, ¿no? Entonces, esto también es un poco lo que este curso hace 100 años, este año se cumplen los 100 años, por eso también nosotros queríamos un poco festejarlo, celebrar que no siempre se dan 100 años de ciertas cosas y que podemos estar celebrando, y esta manera de celebrar tiene que ver con estudiar juntos este libro y llevarlo a la práctica, porque tiene todos estos elementos que fuimos nombrando y seguramente muchos que van a aparecer. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordarte que este espacio se sostiene solo gracias a tus donativos, gracias al apoyo que le das a este espacio. Así que si te gusta nuestro trabajo, si lo valoras, si ha aportado algo en tu vida, quiero invitarte a que nos ayudes compartiendo, dándole me gusta, comentando, y si está en tus posibilidades también hacer un donativo. Eso nos ayuda muchísimo a poder soportar todos los gastos que conlleva realizar este proyecto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos y sobre todo por escuchar las charlas de estos grandes maestros. Igual quiero agregar algo, Amalia. Hay muchos cursos de formación llamados de pedagogía curativa y terapia social. Muy lindos. Yo he dado clases de medicina en esos cursos, he dado clases sobre algunas de las conferencias de ese curso de pedagogía curativa que estaban relacionados directamente con lo médico. Es decir, he tenido mucho vínculo y la verdad es que los cursos están armados de una manera muy bella. Todos duran entre 2 años y medio. Por eso nuestra propuesta no es un curso de formación, no es un encuentro que proponga el derribar o denegar lo que otros ya han hecho, han estudiado, se han formado. Es una instancia de encuentro donde todos los que nos reunimos aprendemos a mirar en silencio interior cada vez mejor. Todos tenemos que superar las limitaciones que los científicos de nuestras formaciones de base nos han marcado. Límites en lo que no se puede, hasta donde no se debe. Encerrarlos en un diagnóstico ya saca como la confianza de poder hacer algo. Los padres también hoy en día no quieren declararlos discapacitados, entre comillas, ante el Ministerio de Educación o de Salud, a través de lo cual pueden recibir ayudas, porque todo lo que proponemos
en los distintos países es particular, es de esfuerzo propio. No hay ninguna entidad nacional o municipal que pueda aportar algo a esto. Y los padres no todos tienen el nivel económico para que el niño reciba lo mejor. Las escuelas Waldorf en todo el mundo son muy caras y la pedagogía curativa implementada también lo es. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea un bien para todos? Necesitamos encuentros de conocimiento, de revelación, de que las cosas deben ser buenas en lo posible y jamás decir esto no me corresponde, esto no se puede hacer. Los papás los invitamos a que sea, por un lado, tenga el beneficio de lo social, pero los tenemos que acompañar para que ellos no sientan ni miedo ni vergüenza y que puedan creer y confiar tal cual nosotros confiamos en recibir ese niño de corazón. Y siempre tener esa apertura de observación y de pensamiento y de sentimiento de que en realidad está desacomodada su humanidad. Que los talentos aparezcan y sorprendan al mundo, eso es un evento misterioso, casi milagroso. Pero, ¿por dónde hay que empezar? Para recuperar la dignidad humana. Un ser que no tiene un cuerpo armónico, que no tiene un aparato de fonación perfecta, que no tiene una perfección en la vista o en la escucha, o que su cerebro está debilitado. Cuando nosotros vemos los distintos campos más allá de la sustancia física, descubrimos que él es un ser espiritual con un yo espiritual, una individuación perfecta, un poquito más alejada de lo que debería estar acá en la Tierra. Y todo lo que tenemos que buscar es tratar de que sea lo bueno para que ese ser individual que él es, en otro plano, sea cada vez más visible. Y es una experiencia en la pedagogía curativa. Hemos tenido y tenemos muy buenos profesores cada tanto que vienen a visitar las escuelas, que relatan experiencias donde los niños autistas de una escuela integrada se colocan en lugares muy estratégicos para escuchar la clase y que cuentan historias, anécdotas de profesores antiguos de las primeras décadas, donde el autista que tiene un equilibrio maravilloso, como si fuera un pájaro, puede estar sentado sobre una barra, digamos, muy finita con sus piecitos y no se cae. Estaba siempre arriba y a la izquierda del profesor que hablaba. Y de golpe hubo una imagen de ese profesor que le decía, está en el camino de mi yo, mi organización individual se me acerca a mí en cada clase desde arriba a la izquierda hacia abajo. Y él lo descubrió. Pasado el tiempo, él pudo tenerlo en su espalda. Y pasado más tiempo, lo pudo tener delante y lograr mirarlo con fijeza. Ese proceso de confianza es el que hay que cultivar. Por eso nosotros tenemos que juntarnos para que no decaigan en su fuerza, ni en su capacidad imaginativa, ni en su capacidad de escucha correcta, todos nosotros, los que nos podamos juntar. Y el eje son estas conferencias, lógicamente. Este es el eje de apoyo. Te decía hace un rato, te preguntaba por el pianista, porque para tener una imagen más clara de qué ocurre con ese ser espiritual, porque alguna vez yo me acuerdo que vi en el parque a una chica que estaba sentada en un árbol y hacía movimientos continuos hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Estaba rodeada de su familia. Y la veía y decía, ¿dónde estará su esencia, ¿no? O sea, trataba de pensar dónde estaría para que la pudieran ayudar, ¿no? Para que la pudieran, no sé si es la palabra encarnar, para que se haga presente y pueda comunicarse y pueda decir qué le ocurre, ¿no? Porque realmente cuando uno ve a una persona así, entiende que ha sufrido, que a veces puede ser frustrante porque tú quieres comunicar algo y no puedes comunicarlo. Y debe de ser desesperante para ellos. Entonces por eso decía que en el ejemplo que nos contabas de esa historia tan bonita, cuando ella se está esforzando tanto en ayudarlo,
Entonces, en él, ¿qué ocurre? O sea, en él surge esa invitación de ven y hazte presente o qué exactamente para entenderlo. Yo no conozco, imagínate que yo esto lo recuerdo ahora, creo que con Amalia nunca lo hablé, ahora por el encuentro que tenemos las tres, me vino a la memoria cómo me conmocionó esa historia. Yo creo que ella no era una persona obsesiva, buscadora de resultados, era una mujer solo de amor. Y ella lo único que hizo fue llevarlo a su casa para que no muriera solo. Pero al ver que no moría y al ver que cada cosita que ella hacía por él, o la música que le ponía, o cómo fregaba sus patitas, digamos, le mantenía el calor, todo le daba un resultado impresionante. Y de a poquito fue acompañándolo en la vida, hasta que se dio cuenta que él cada vez pedía más. Mirándolo en retrospectiva ahora, después de 40 años, creo que esto del profesor y el alumno autista que estaba arriba y a la izquierda mirando hacia abajo, ella representaba acá en la tierra el yo bien encarnado, religioso y confiado en el mundo espiritual. Y él bebió de esa fuente, bebió de su cuerpo anímico puro, bebió de su amor y su entrega y de su confianza en la vida. Y él pudo paso a paso volver a acercar el mundo de las esferas de las cuales todos provenimos. Y todos tenemos música de las esferas y matemática y número en nuestra conformación. ¿Cuántos seres normales perfectos tienen un talento y son malísimos, dicen ellos, para otra cosa? Sin embargo, nuestro cuerpo es perfecto, es una manifestación de las esferas espirituales completa. Tenemos nuestros huesos de los que sale la música y sale la voz, tenemos todo nuestro esqueleto absolutamente armónico en notas musicales. Entonces, ¿por qué algunos pueden ser músicos o cantantes y otros no? Si cada uno va revelando en su camino aquello que debe seguir desarrollando en esta vida, tenemos todo a nuestra disposición. Y si nos encontramos con personas que puedan achicar el impedimento que viene de otra vida, de otro camino, cada vez más tenemos posibilidades de realizar otra cosa. Los seres especiales, los psicóticos, los paralíticos cerebrales, los niños ADD, los microcéfalos, todos tienen movimiento, como que están buscando el punto. Pero si lo ve un neurólogo, dice esto es extrapiramidal y esto es, no, por aquella cosa que tiene cortada. Y nosotros si lo miramos, decimos, estaba tratando de encontrar el eje, el punto del centro de la circunferencia a través de los movimientos de la Tierra, donde se va a conectar con su yo, a través de la columna. No lo puede encontrar. Y si lo pensamos así, estamos mirando el mismo ser, pero le estamos entregando una posibilidad de esperanza. No lo estamos encerrando en un diagnóstico fatal. Y creo que ese es el punto, ¿no? Digo, uno podía decir de ese niño, de ese joven, toda una lista de diagnósticos. Me acuerdo de uno que dicen que tiene ecolalia, digo, la lista es bastante larga. Y sin embargo, cuando uno lo mira más allá de la ecolalia, en muchas de las supuestas ecolalias que tiene, también tiene autismo, en realidad tiene preguntas. Y yo puedo ver las preguntas, si no digo desde el vamos, tiene ecolalias, y las dejo ahí, lo mando a algún tipo de tratamiento para las ecolalias, sino miro quién eres tú ahora, en este caso 7 años. ¿Qué estás preguntando? Yo a veces le pregunto, lo conozco ahora, digamos, ¿qué me estás preguntando? ¿Me volvés a hacer la pregunta? Digo, porque por ahí es una ecolalia, no siempre es otra cosa, pero tal vez está preguntando algo que no sabe, que no entendió, que alguien dijo muy rápido, que no está dentro de su vocabulario, que no está dentro de sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esto es lo que muestran las conferencias, que si uno las trabaja y trabaja su propia práctica y trata de ver qué hace uno mismo,
se va a encontrar siempre un camino ahora para lo educativo y lo curativo, en lo que a ese ser humano le toque hacer en esta vida y a mí también, ¿no? Y me parece que ese es el punto. No es casual con qué niños o adultos nos encontramos. Creo que uno podría decir, ¿qué aprendo yo? Y me parece que esta es una pregunta implícita también alrededor de estas 12 conferencias, ¿no? Porque si no nos quedamos en poner hacia afuera y no en darnos cuenta que tal vez ese joven aprendió a tocar el piano. Recuerdo otra joven que cuando se fue de un grupo, la maestra no sabía qué hacer con los alumnos que habían quedado, porque la que calmaba las situaciones, la que hacía de mediadora, la que era una princesa en ese grupo, que eran todos varones, y en la adolescencia la que ponía el orden ahí adentro era esta niña, esta jovencita que tenía un retraso mental, ¿no? Entonces, digo, si uno en lugar de decir tiene tal y cual cosa, como lo tenemos todos, uno se pregunta, ¿quién eres tú? Pero además, ¿qué te puedo yo ofrecer de este trabajo Claro, conjunto? ¿qué viniste a enseñarme también? Como, También, como tenemos que preguntarnos las madres, vos tenés una niña, Carolina, también. Sí, Cuando nosotros en medicina de familia acompañamos a madres, no solo primerizas, madres que convocan, que quieren preguntar y que quieren tenernos como acompañantes de su camino, yo les digo que todas las metodologías de búsqueda de lo bueno son válidas. Lo que tiene que estar moderado es por la pregunta de cada mañana, de mirar al hijo y decir, de todo lo que yo leo, de todo lo que sé, de todo lo que me cuentan, realmente vos, ¿qué necesitas de mí? Si uno no se hace esa pregunta, como médico, como madre, ante un niño, como maestro, que también desarrollamos currículas y programas, pero si tenemos el interés individual de cómo pararnos frente a cada individuo, siempre vamos a hacer estereotipos, siempre vamos a caer en fundamentalismo si no cuidamos eso. con un agregado, y es no solo qué necesitas de mí, sino qué necesitas hoy de mí. Sí, hoy, Que claro. Sí, tal sí. vez Todo ayer el hubo tiempo una nos voy a elegir. pataleta, ayer hubo una crisis, ayer hubo todas las Todo. cosas que pueden pasar en la vida, y hoy yo me hago de nuevo la pregunta, ¿quién eres tú y qué necesitas hoy de Todo mí? el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo, Todo el exactamente. tiempo. Con Todo lo el cual no caemos en recetas, digamos, ¿no? Más allá de No, que sigamos adelante un programa pedagógico, más allá de que conjuntamente establezcamos a qué terapias tal vez algunos niños deban ir, cómo los va a ver el médico en ese trabajo conjunto. Y me parece que eso es a quienes nosotros hemos invitado. Queremos hacer un grupo de enriquecimiento, no de formación, y para eso invitamos no solo a los maestros o no solo a los maestros Waldorf, no solo a los médicos antroposóficos que se interesan por esta temática, sino a todos ellos, más obviamente a los pedagogos curativos, más obviamente a los que hoy por hoy en instancias determinadas están acompañando adentro de las escuelas a niños que tienen necesidades tan particulares que tal vez necesitan un refuerzo de ese acompañamiento, para que tal vez con los ejemplos del curso de pedagogía curativa, esto que decíamos antes, ¿no? Que Steiner presentó a algunos niños, podamos tener esas imágenes que se completaron unos años después, cuando ya Steiner no estaba más en la Tierra, cuando estos niños que fueron presentados en el curso, alguien se les ocurrió preguntar qué fue de esos niños. Y de todo eso hay un cierto material que muestra no solo qué se propuso en 1924 para estos niños, sino qué pasó con ellos hasta hacerse hombres y hoy por hoy
ya todos han dejado la tierra, pero hicieron un camino y se habla de ellos, y es un ejemplo para decir cómo hacemos nosotros hoy con lo que cada uno sabe para hacer un camino que continúe en este proceso de educar y de sanar. Y para eso tenemos que estar juntos. Claro, qué hermosa la pregunta que plantean. ¿Qué necesitas hoy de mí? Que muchas veces en esta interrelación, creo yo, que tenemos todos, ¿no? Sobre todo, bueno, con la gente más cercana, que a veces ese ser que nos acompaña nos está ayudando también a nuestro desarrollo. Y a veces creemos que son una carga o que porque a mí me toca esto, ¿no? Que tengo que sufrir esta situación, pero realmente en ese trabajo que tú haces de acompañar a un niño, vas aprendiendo y vas creciendo. Es asombroso si eres capaz de mirarlo así, ¿no? Porque siempre estamos como, lo que queremos es quitarnos el trabajo de encima y nos parece una carga y ya está. Y cuando lo ves así, Todo es más cambia, fácil. cambia todo, claro. Te sientes hasta valioso, ¿no? Decir, oye, estamos aquí trabajando juntos, yo te ayudo, tú me ayudas. Les cuento nada más lo que fue de hoy, el drama que es la crianza, ¿no? Y no estamos hablando solo, de cualquier niño, el destete famoso. Bueno, todos los prolegómenos que hacen las mujeres intelectualmente cultas, que leen, se informan, tienen terapeuta, conocen de psicología, y todo eso que brulla en la cabeza les pone como un telón y no pueden ver al niño cómo realmente reacciona en una circunstancia donde no se le puede dar la teta ni dormir en colecho como estaban haciendo hasta ahora. Un niño de 1 año y medio duerme toda la noche en otro lugar, no pide la teta. Si nosotros vemos y leemos en ese ser, aprendemos de golpe que ya el tiempo para él ya llegó y que cuando lo prolongamos son nuestros propios miedos, debilidades, necesidades de seguir criando. Otras tienen más deseo de no quedarse a solas con el papá otra vez o de volver a su trabajo. Hay miles de circunstancias que queda mal decir usan, pero no es a propósito, no es consciente. Pero el niño es un instrumento para muchas cosas ocultas de los seres humanos adultos. Cuando nosotros nos hacemos cargo, como maestros, como médicos, y tenemos adelante un niño normal, un niño común o un niño con especial desarrollo, y lo miramos sin prejuicio, vamos a entender que él trae la sabiduría, que él ya tiene la posibilidad de ser un ser no colgado del otro cuerpo, digamos. Hay que tomar la decisión de poder mirarlo y de poder valorar su respuesta. Pero esto es constante, que se lo digo a las mamás de bebés preciosos, digamos, que nunca podríamos ponerlo en el rubro de chicos especiales. Sin embargo, si el adulto no cambia, no se autoeduca, no transforma su historia, puede discapacitar física o anímica o intelectualmente o socialmente a ese hijo sano. Sí, yo iba a dar un ejemplo muy gracioso desde las matemáticas. Yo tenía en un momento dado un alumno con autismo que después de mucho buscar cómo él podía aprender matemática, en 3er grado lo logramos, porque lo logró él y lo logré yo, después de tanto pensar cómo podía hacerlo. Pero esa forma, eso finalmente empezado a lograr, hacía en este alumno que él resolviese sus cuentas, buscase su material, y me acuerdo de haberle un día preguntado, ¿necesitas el material? No. ¿Por qué lo haces? Y contestando con su computadora, porque me gusta, porque le gustaba tocar el material. Y me acuerdo habían otros 2 niños que, entre comillas, no tenían ninguna discapacidad, que usaban el material con él. O sea,
hasta qué punto este niño con autismo solo lo usaba por él mismo o solo podía yo pensar y ya sabe contar y ya sabe hacer sus operaciones matemáticas ahora, no necesita más el material concreto en sus manos. Era una cosa muy pobre, porque en ese día, en ese momento, estando con esos otros niños, él tomaba sus hojas y tomaba el material, y lo más gracioso es que se lo veía pensar, uno sabía, observando lo que él ya había descubierto la respuesta, pero ponía el material a la mesa en el medio de él junto con otro. Con lo cual había, digamos, todo un proceso que se ve, digo, cuando uno quiere verlo, y esto es un proceso también de autoeducación, no ver lo que yo quiero ver, sino lo que realmente el otro está mostrando, ¿no? Y en esto también hay una diferencia. Y está la posibilidad de hacerlo. Digo, así como Steiner habló de situaciones de los niños que tal vez hacían a su karma, nosotros podemos leer hoy trabajando ciertas cosas que nos permiten entender ciertas situaciones. Y entonces no estamos adivinando, para usar una palabra bastante particular, el karma, sino que lo estamos viendo en acción y eso nos está respondiendo también a quién eres tú hoy y qué hacemos juntos y cómo lo podemos hacer para que esa persona y el que está como adulto en un grupo de niños puedan recorrer un camino de alguna manera, ¿no? Y recorrerlo juntos, y ese camino también tiene que ver con los otros niños del grupo, ¿no? O de los grupos. Este es un tema importante a tocar, ¿no? Otros niños del grupo, otros niños comunes del grupo, porque hoy la realidad institucional hace que muchos pedagogos curativos, terapeutas y la terapia social a veces se propone en lugares aislados, en consultorios, forman parte de una terapia individual. Pero la propuesta inicial es, de alguna manera, ya sea antes o después de mi diagnóstico, de mi acompañamiento, de mi trabajo con los padres, de juntar a uno u otro niño en mi consultorio, si yo no lo puedo hacer en la institución a la que pertenezco, ¿cómo lo puedo llevar al mundo? Porque esto lo remarcamos mucho en nuestros encuentros con Amalia. Una de las cosas más importantes de todo lo que podemos leer de la literatura traducida, para mí gracias a Amalia, porque mucho en Argentina no hay traducido, cuando rescatan el interés por el mundo. Esto, recuperar el interés de los niños autistas, de los niños microcéfalos, de los niños paralíticos cerebrales. Ese exceso de interés por el mundo, que en realidad es amor por el mundo, que tiene el niño Down, hay que llevarlo a interés, no tanto amor, sino, y en el otro hay que despertarlo, porque viven ensimismados y conectados a un espacio vacío de entidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Y nosotros decimos, el que tiene que tener cada vez más interés por el mundo es el adulto que lo acompaña, es el padre, es la madre, es el médico, es la terapeuta, es la maestra, el maestro. Porque de la única forma que se le va a dar intuitivamente veneración por el mundo es si a mí me apasiona conocer cada vez más. Si no, no lo puedo contagiar. El entusiasmo es lo que agita la voluntad y esto le llega al corazón y del corazón a la cabeza. Se fortifica la cabeza en sus fuerzas formativas y a los meses muchos despiertan gracias a eso. Si tenemos adultos automatizados, tenemos adultos con miedo, esclerosados por conocimientos fijos, obsesivos, si tenemos instituciones que maltratan a sus maestros o a sus terapeutas, no dándoles una vida digna, cuando estamos cansados, cuando nadie repara en nuestra salud, todo interviene alrededor de ese ser para que ese ser perciba
que el interés por el mundo es válido. Por eso, si no estamos con un niño especial dentro de una institución, tenemos que incluir las terapias a la familia, a la comunidad de amigos, a los parientes, llevarlos al parque, tener momentos de encuentro, pero también curarnos nosotros como padres, como maestros, ver nuestra vida social y nuestro interés es al mismo tiempo. Esto no puede ser teoría llevada a la práctica, esto tiene que ser vida real. Y para que sea real y verdadera, tiene que ser vivido y buscado por todos, no solo para el niño especial. Claro. Yo puedo contar muy cortito una anécdota al respecto. Yo estoy en estos momentos en un jardín de infantes estatal, no es una escuela Waldorf, adentro hay un grupito de 17 niños y hay uno con autismo, y nosotros hemos logrado ciertas cosas como hacer pan todos los días martes para comer el pan todos los días miércoles. Y el primero que preguntó si hoy es el día del pan fue el niño con autismo, pero después empezaron todos a preguntar, ¿es hoy el día del pan? ¿Es hoy el día de hacer fieltro? Porque en la segunda parte de las 4 horas que estamos juntos, por lo menos, tenemos este tipo de actividades así muy rítmicas, y si bien este niño con autismo fue el que realmente se le iluminó su carita y viene y pregunta muy temprano a la mañana, los otros lo escucharon, en otros días los otros empezaron a preguntar y este alumno se dio cuenta que había una cosa para cada día. Entonces después empezó a preguntar él. A los 2 meses de trabajo, o sea, el milagro que es fruto del trabajo está siempre presente. Y Pero no, ¿de dónde se parte? Porque vos no estás en una escuela Waldorf, vos tuviste la decisión y la libertad interior de poder llevar rítmicamente todas las prácticas que son totalmente pertenecientes a la pedagogía Waldorf, aún en un lugar que no tiene esa base. Esa libertad y ese deseo de que esto vaya a las almas y cuerpos de todos abrió la puerta. y Eso es creo lo que que decimos, no nos quedemos agazapados por la imposibilidad, que porque es una escuela estatal, nosotros no podemos hacer lo bueno que aprendimos, no podemos aplicar un método en libertad porque nos va a criticar quién, el director, el ministerio, nos va a, no sé, a denunciar la familia. El miedo es lo que cierra las puertas, ¿no? Pero eso también le pasa a los médicos, el miedo a no saber, el miedo que los lleva a descartar, como no es especialista en algo, no lo recibe, el miedo a equivocarse, el miedo a improvisar. Nos han acostumbrado, nos han adiestrado a aprender lo correcto en metodologías basadas en el miedo y la imposibilidad. Más allá de estos límites, esto es bien kantiano, un límite del conocimiento ha arruinado la libertad del pensamiento, sobre todo en los académicos, sobre todo. Y creo que siempre vale la posibilidad de, porque es parte de mi trabajo, yo empecé preguntando, ¿podemos hacer pan los días martes? Claro. Después dije, ¿podemos hacer los días miércoles? La lista de niños de los otros, digo, de estos llamados normales, es larga. Ya decidimos que vamos a hacer pan hasta fines de junio, porque hasta más o menos mayo hay niños que quieren venir a hacer pan con nueces y los otros quieren hacer pan con pasas de uva y los otros, digo, hay un interés, un desarrollo del interés genuino para hacer y para hacer en todas estas dificultades que, por ejemplo, este niño con autismo tiene, que tiene que ver con no tener siempre interés, con no tener atención, con que uno escucha rápidamente ese y otros se levantan y se van, yo a veces cuento que amasando pan estamos 1 hora.
y que el proceso de amasar el pan, que tiene muchos fundamentos, ¿no? Y que podemos intercambiar y que podemos enriquecernos, si bien está pensada, porque es parte de mi tarea, para ese niño, en realidad uno está pensando en todos. Por lo menos en mi caso yo intento que nos pongamos de acuerdo, más allá de cuáles son los fundamentos. En este caso tengo compañeros muy interesantes que tienen preguntas y entonces vale la pena contestar por qué una actividad de pan lleva a ese niño y a los otros a estar un tiempo largo trabajando, donde no gritan tanto y donde no pasan otro tipo de cosas, ¿no? Pues ha sido una charla muy linda, la verdad. Les agradezco mucho la oportunidad que le brindan a la gente y bueno, me gustaría que nos recordaran este trabajo que van a hacer acerca del estudio de este libro. Bueno, muy concretamente lo que Gracias queremos por vos. es hacer encuentros mensuales de trabajo, de estudio sobre estas 12 conferencias para de alguna manera poderlo llevar a la práctica y que entre los encuentros, que van a ser 3 en total, tener tiempo para leer, para practicar, para pensar, para reflexionar, para encontrarse con un compañero, para pensar en un niño o en un adulto acompañado. Y esto también lo pensamos para todo este proceso, ¿no? Digo, vamos a intentar profundizar, vamos a intentar enriquecernos nosotros, pero también dedicar todo este lugar desde el pensar a esos niños que cada uno conoce, los que sean, o esos adultos que cada uno conoce. Y tal vez con la pregunta, ¿qué pasa, no? Cuando yo pienso en alguien tan intensamente, cuando lo traigo a mi memoria y a mi pensar antes del primer encuentro y después para el tercero y después para el séptimo, ¿qué cosas cambian? Aún, entre comillas, no habiendo cambiado tal vez exactamente la actividad, ¿no? Ya sea la del médico, ya sea la de un terapeuta, ya sea la del maestro, digo, roles diferentes, pero que pueden actuar conjuntamente y que van a tener, en este caso, presente a alguien y esa persona va a estar presente, o sea, vamos a hacer no solo un círculo de tantos participantes, esos que se inscriban, sino que van a estar también de alguna manera participando todos esos seres humanos en los cuales vamos a estar pensando. Todo muy bien, más que bien. Pues muchas gracias, chicas. Ojalá las podamos tener pronto en otra charla que ha sido muy interesante y que nos sigan compartiendo esto que han aprendido de la pedagogía. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ti también, Carolina. Siempre dispuesta para todas estas charlas. Gracias. Muchísimas gracias a Amalia y a Patricia por habernos acompañado con estas bellas anécdotas, experiencias que nos dejan sin duda esperanza en la humanidad y la invitación a confiar en el otro, a entender y a poder ver más allá de la apariencia física, ¿no? A recordar que hay ahí un ser especial siempre en cada uno de los seres humanos, aunque algunas veces cueste trabajo verlo, ya sea porque suelen ser personas agresivas o violentas o porque son personas tímidas o reservadas. En fin, independientemente de cada actitud, hay que recordar que dentro de ese cuerpo hay un ser que está trabajando, que necesita ayuda y que si se acercan las personas adecuadas puede surgir una transformación en el ser, en el otro y en el nuestro. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, sigo agradeciendo a toda la gente que ha hecho donativos. Gracias a Silvana Maluenda, gracias a Isabel Jiménez, a Verónica, a Inés Isela. Muchas gracias por considerar que este proyecto es importante para el mundo y por mantenerlo de pie, por ayudarlo a sostenerse. Gracias a toda la gente que se sigue uniendo como miembros del canal. Gracias por apoyarnos
a través de la plataforma de YouTube. Gracias a Petra Sierra porque se unió hace muy poquito al canal. Te doy la bienvenida, Petra. Gracias por estar aquí. Gracias a Patricia Farese por unirse también. La acabamos de entrevistar ahora mismo y se ha unido como miembros del canal. Gracias a Julián Pánfil por haberse unido a miembros del canal en YouTube. A Alejandra Salinas, a Caro Taday, a Gracia Muñoz. Gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte, ser miembro, por ser equipo de Palabra de Rudolf Steiner. Gracias a Alberto Llorca por ser miembro del canal, a Luis Alfano, a Gloria Lorena, a Sandra Maritza, Alicia Raquel, Liliana Elizabeth, Ixtar Chihuatl, espero haberlo dicho bien, Karina Castro, Noelia Rodríguez, Facilita EU, Lidia Guetino, Verónica Alejandra, Patricia Arias, Silvia Franchini, Kamel Awad, Negra Lau. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por ser miembros del canal. Y gracias a todos ustedes por compartir, por comentar, por estar presentes. De verdad, muchísimas gracias. Esperemos pronto también darles noticias de que se pueden unir a través de Spotify. Ojalá consigamos hacerlo. Y no me queda nada más que agradecerles infinitamente. Ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com, en donde, por cierto, también pueden encontrar cursos. Si es que quieren seguir aprendiendo y profundizando en estos temas maravillosos, pueden encontrar el curso de Cristología de Pedro José Martínez, el curso de nuestra querida Sara Justo, donde nos enseña a impartir clases de idioma extranjero. También pueden encontrar el curso de nuestra querida Mónica Oliva acerca de los temas actuales de la antroposofía, un curso imperdible. Y por supuesto también los cursos que van a comenzar ya este año, que estamos conviviendo cada 15 días a través de Zoom con Pedro José Martínez en el grupo de estudio de etapas entre la vida y el nuevo nacimiento. Y también vamos a continuar la lectura de nuestro libro Nutrición para la Libertad, que es un texto fascinante. Esos extractos de las conferencias que da Rudolf Steiner acerca del tema de la alimentación, que son fascinantes, alucinantes, y realmente impresiona conocer cómo Rudolf Steiner, a través de esa capacidad que tenía de ver más allá de lo evidente, nos trae esta información tan importante, sobre todo para tener la libertad de elegir cómo nos queremos alimentar. En fin, ahí está la invitación para seguir con este conocimiento personal, con este oasis en el desierto, ¿verdad? En esta vida tan agitada y tan intensa que tenemos. Qué maravilla poder tener a nuestro alcance todo este conocimiento que sin duda nos ayuda a ser mejores personas cada día. Como siempre, te acompañan mis mejores deseos. Ya sabes que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.